buenos días, queridos hermanos. Continuando con la segunda parte del análisis de este pasaje tan interesante que se encuentra en Mateo 27, versículos 32 al 56, y que, como les contaba, nos habla acerca de lo que fue la agonía del Señor del cuartel al Calvario. Vemos que a partir del versículo 30, la imagen nos demuestra una escena en la cual los soldados descargan sobre Jesús su ira, azotándole de forma despiadada, burlándose y escupiéndole, de tal forma que quedó prácticamente, dice, irreconocible. Y de esta forma se cumplieron las palabras del libro del profeta Isaías, allí en Isaías 52:14, que dice: así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. El Señor quedó demasiado debilitado para poder cargar su cruz, y ayer veíamos, como recordarán, la incursión de este hombre, Simón de Cirene, que tuvo que cargar un tramo del camino, ese pesado madero. Pero también el pasaje continúa describiendo en el versículo 33 que cuando llegaron al lugar donde iba a ser crucificado, ese lugar era conocido como el Gólgota o lugar de la calavera. En arameo, Gólgota también significa cráneo. Es un lugar donde evidentemente se practicaba este tipo de castigos, ¿verdad? Este tipo de crucifixiones. Y el versículo 34 dice que le quisieron dar de beber vino mezclado con hiel, pero que después de probarlo Jesús no lo quiso seguir bebiendo. Y esto también es el cumplimiento de un salmo que está allí en el Salmo 69:21 y que dice: por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron de beber vinagre. Y también es interesante ver en el versículo 35, dice que habiéndole crucificado se repartieron sus vestidos echando suertes. Esta profecía también proviene de un salmo, Salmo 22, y presenta este salmo una imagen gráfica de lo que fue la muerte por crucifixión. Y en su versículo 18 dice: reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Obviamente que la escena y la descripción de esta escena continúa, y en el versículo 36 dice que sentados allí le custodiaban. Y aquí es donde podemos ver a la humanidad alcanzando su más bajo nivel, su condición más deplorable. Fíjate que no les bastó con ver al Señor crucificado, sino que querían disfrutar de su agonía hasta el último instante de su vida. Y con respecto a esto, más tarde Pablo escribiría en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él dice, describiéndose a sí mismo como el primero de sus pecadores. También vemos que en el entre los versículos 37 y 40 le colocan una leyenda a Jesús que dice: este es Jesús, rey de los judíos. Y el pasaje nos cuenta que fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Realmente creo que la agonía que podemos imaginar que pasó el Señor es tremenda, porque además fue un instante en el cual él también se sintió lejos de Dios, de alguna manera abandonado por Dios, ¿no? Dicen que cuando estaban todos allí mirándole, se escuchó la voz del Señor clamando a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que, como sabemos, significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben por qué Dios tuvo que hacerse a un lado en todo este suceso? Porque si Jesús hubiera descendido de la cruz, vos y yo hubiéramos tenido que pagar nuestros pecados como toda la humanidad. Porque el único salvoconducto que existe entre Dios y los hombres es el Señor Jesús, que a través del derramamiento de su sangre lavó tus pecados y los míos. Quizás podría haberse esperado
que la gente allí presente, una vez conseguido su propósito de crucificarle, se retiraran y le dejasen morir en paz, pero vemos que al contrario, la humanidad muestra su maldad habiéndose quedado hasta el final, casi te diría divirtiéndose de verle morir al Señor. Y obviamente Cristo estaba ocupando allí nuestro lugar. Y respecto a los ladrones es interesante porque el Evangelio de Lucas registra con más detalle la discusión entre Jesús y estos dos ladrones. Y cuenta cómo uno de ellos creyó en Jesús y ese mismo día estuvo en el paraíso con el Señor. Hermanos, nuestro Señor fue puesto en la cruz, dice el relato, a las aproximadamente 9 de la mañana, y alrededor del mediodía dice que el cielo se oscureció, la tierra se entenebreció, se produjo una gran oscuridad y la cruz se convirtió en un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando nuestros pecados fueron colocados sobre Jesús, Dios tuvo que apartarse. Nuestro Salvador, como te dije, tenía que ser ejecutado si iba a quitar tu pecado y el mío y el de la humanidad. Y ya para terminar en esta mañana, observemos en el relato que el unigénito Hijo de Dios entregó su espíritu y quizás podríamos nosotros humanamente imaginar su agonía prolongada, propia de un moribundo que está esperando la muerte. Sin embargo, la buena noticia es que Jesucristo exhaló su espíritu voluntariamente porque lo hizo por una cosa, y es porque esa era la única manera de lograr nuestra expiación. Hermanos, hasta aquí el relato en esta mañana y el análisis de este pasaje. Espero que te haya gustado y que también te sirva para replantearte y valorar aquel sacrificio que nuestro buen Dios hizo en esa cruz de vergüenza y dolor en favor de cada uno de nosotros. Te deseo que tengas un buen viernes, un mejor fin de semana y nos encontraremos en una próxima reflexión. Bendiciones.